Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de tener a un amigo, Antoliano. Así es. Antoliano, gracias por haber correspondido en esta ocasión No, gracias a ti, a Finjus, a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, en donde vivimos debatiendo cosas, pero en donde en esta ocasión vamos a hablar de una obra que para mí es un arma de reglamento, no solamente para cualquier estudiante de Derecho, sino para cualquier historiador. Yo diría que para cualquier dominicano. Así es. Yo digo que este libro es fundamentalmente un libro más de remembranza histórica que de derecho. No es puramente un libro de derecho, sino una crónica, como tú dices, apto para gente que haga investigaciones históricas, sobre todo a partir de ahora. No, y me gustó porque, dime si es así. Yo creo que Rafael, y tú estamos hablando de Rafael Peralta Romero y de Antoliano Peralta Romero. Pero tú en esta ocasión, tú no eres el consultor jurídico, tú eres el historiador, el jurista, el académico. Porque me gustó mucho que esta es la continuidad de lo que hicieron o venían haciendo Peñavalle y Raimundo Amaro. ¿Es así? Así es. Bueno, el pionero fue Peñavalle, ¿verdad? Que hizo una recopilación, parece que por disposición del presidente de Trujillo, y, y el doctor Amaro, que la completó hasta la reforma del 66 de Balaguer. Y ahí nosotros un día notamos que se habían producido a partir de ahí la reforma del 94, del 2002 y del 2010. Y decidimos hacer un tomo para completar toda la crónica de la reforma constitucional de la República Dominicana con esos 4 libros. Luego vino la reforma del presidente Danilo Medina del 2015, que fue una reforma puntual, pequeña, y finalmente la del 24 del presidente Abinader, de manera que nosotros hemos hecho esto, que no es más que una segunda edición ampliada, Claro. que comprende estas últimas 2 reformas. No, y que justifica, porque cualquiera que lee la obra o que ve la pregunta obligada es, oye, ¿por qué solamente fueron esos periodos? Y tiene lógica lo que tú estás planteando, era que ya sobre los demás habían escrito otros. Sí, exacto. Habían escrito otros. El que tenga los libros de Peñavalle, que recuerdo que yo no sé si esos libros se habían editado o fueron una reedición, pero recuerdo como ahora que en los años 80 el profesor Almanzor González Canavate, Sí, que en paz descanse, acaba de fallecer, sí, que fue nuestro profesor de que Derecho Comparado. Así es, y de introducción al estudio del derecho. Sí, ¿vale? sí. El profesor Canavate, que también era librero, apareció con estos libros vendiéndolo en el Tribunal de Tierra, y yo inmediatamente compré los 2 tomos, el de Peñavalle y el de Amaro. Sí, era uno de Peñavalle y uno de Amaro. Y entonces, perdón, 2 de Peñavalle y uno de Amaro. Sí, así es. Y entonces me entusiasmé mucho porque yo, oye, aquí recogido en esta compilación condensada está esta historia que, como tú has podido ver, el esquema que inició el doctor Peñavalle fue hacer una breve reseña de la circunstancia social, política en que se dio la reforma, indicar qué se reformaba. Claro que en la época que él reseña, que es la época de Trujillo, la circunstancia política no tenía muchos matices, era la misma. Luego el doctor Amaro, que reseñó la obra de Balaguer, y ellos publicaron los documentos que sirvieron de base, los documentos legales, el decreto, la ley que convoca a la asamblea, ellos qué. Nosotros fuimos un poco más ambiciosos y no solo hemos publicado la ley que convoca a la asamblea, sino, y el acta, etcétera, sino los documentos en torno a la reforma. Ya cuando entremos en detalle,
Veremos, por ejemplo, que en la del 94 está el Pacto por la Democracia. Así es. Está, como tú me comentabas fuera de cámara, la carta del doctor Moya Pons, algunos artículos de prensa, algo de José Osvaldo Lejer, si no recuerdo mal. Y en esta reforma está desde el discurso de Luis Abinader, cuando una reseña del discurso no textual, hasta los artículos que criticaron la reforma. Porque fíjate, nosotros no solo publicamos los artículos de prensa que fueron favorables, sino, oye, que es muy fácil encontrarlo ahí. Déjame ver qué fue lo que ocurrió en esta reforma. Ahí están los artículos de Cristóbal Rodríguez, de Eduardo Jorge Nace, de Noel Sueck, de Rolkin Lorenzo, de Flavio Darío Espinal, así hablando de memoria. No, y que desde el punto de vista, por ejemplo, de su contenido, y dado porque cada quien tiene su visión, pero obviamente la riqueza de esos artículos con lo que uno puede estar o no de acuerdo, a fin de cuentas ese es el derecho, interpretación. Tú te encuentras de que los argumentos que utilizan uno y otro, oye, desde el punto de vista jurídico, tienen un alto contenido. O Así sea, es interesante. Sí, sí, bueno, yo pienso que ahí opinó la gente más calificada. Definitivamente que sí. Creo que hay un artículo o más de uno de Julio Curi, y estoy recordando así de memoria, Erich Raful. Erich Raful, que escribió muy bueno. Exacto. Ahora, yo quiero que vayamos al principio. Bien. A la reforma constitucional del 94. Perfecto. Porque cuando uno ve la obra, yo la leí entera, de verdad que te lo digo, es una joya. Uno que, y tú lo sabes, tú y yo fuimos parte de cada uno de esos procesos. Así es. De una u otra forma estuvimos ahí. Así es. Opinando, asesorando, en fin, estuvimos ahí. Y la verdad es que esto recoge de manera verídica qué fue lo que pasó. Yo creo que eso es parte también de la riqueza histórica de la publicación. Sabemos que fue consecuencia esa reforma de una crisis política, en fin. Ahora, yo quiero que tú me digas el pacto por la democracia. ¿De qué es de lo que se trata? Recogió lo que iba a ser posteriormente a la reforma constitucional. Fue prácticamente la ley que crea la necesidad de la reforma. ¿Cuál fue su contenido? ¿Cuál era la naturaleza de ese documento que, dicho sea de paso, en él trabajaron nada más que Milton Ray Guevara, Emanuel Esquea Guerrero, que yo siempre pensé que iba a ser presidente del Tribunal Constitucional, pero no se me dio, y el doctor Romero Confesor. Oye, ¿quiénes fueron los que trabajaron en eso? Así es. Bueno, el Pacto por la Democracia originalmente es un documento político para ponerle fin al diferendo entre el doctor Balaguer y Peña Gómez. Digamos que luego evolucionó un poco los detalles, hasta en el último momento se cambiaron algunos términos, pero para tratar de contar la historia, todos recordamos las reuniones en la Biblioteca República Dominicana, en la biblioteca que está al frente del Palacio, y que cuentan, bueno, lo cuenta Peña Gómez en un video, que el doctor Balaguer le dijo, yo no, usted sabe, yo soy un hombre enfermo, yo no puedo seguir viniendo aquí, por favor, vaya a mi casa o al Palacio, etcétera. Y finalmente el doctor Balaguer y Peña Gómez, con sus respectivos equipos, se reunieron y decidieron suscribir un acuerdo mediante el cual se limitaba a 2 años el periodo de gobierno de Balaguer. Algunos, de manera irónica, dicen que se le aumentaron 2 años, pero ya eso es otro criterio. Y que se celebraran elecciones entonces en el 96. En razón de que el doctor Balaguer le propuso a Peña Gómez que en los próximos 2 años lo ocupara él, y Peña Gómez se negó. Ahí
esa comisión a la que tú has mencionado ahora, el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Esquea y Romero Confesor, que era el consultor jurídico. Entonces, Según la versión que se recoge en el libro, que fue narrada a nosotros por Manuel Esquea, ellos fueron comisionados para elaborar el proyecto de así reforma. fue. Y ellos fueron a la consultoría y fíjate cómo la historia está llena de accidentes y de circunstancias imprevistas. El doctor Esquea, según su versión, dijo, bueno, pero aquí hay un proyecto de reforma que fue propuesto por Jorge Blanco y por mí. Vamos a buscarlo y vamos a tomar algunos elementos de él. Y en ese proyecto de reforma estaba el Consejo de la Magistratura. Así mismo es. Y estaba el tema de la doble nacionalidad. Entonces, para no hacer una reforma que se circunscribiera sencillamente, pura y simplemente, a limitar el periodo constitucional del doctor Balaguer, se incorporaron estos elementos que a la postre han resultado tener una trascendencia histórica claro. e institucional de gran calado. Claro. El proyecto del Consejo de la Magistratura se barajaron varias opciones. Una de ellas era que participara el presidente del Colegio de Abogados, eso se descartó. Después que Afortunadamente. Así es. Afortunadamente. Sí, porque no hemos alcanzado la madurez ahí necesaria. Luego que participara el procurador, y eso se descartó, y finalmente se aprobó el Consejo de la Magistratura como lo conocíamos hace poco, es decir, el presidente del Senado y un senador de la segunda mayoría, el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado de la segunda mayoría, dos jueces del Tribunal Constitucional, el presidente y otro, el presidente de la República. Esa era la composición. Luego, en la reforma del 2010, el presidente Fernández impulsó la idea de que se incorporara al procurador. Y así sobrevivió el Consejo de la Magistratura hasta esta reforma que se acaba de hacer. Pero volviendo al 94, para no dar saltos, en este libro hay una sentencia que pudiste verla, que de la Suprema Corte de Justicia. Es muy graciosa la decisión de la Suprema, porque el doctor Pina... Sobre la inadmisibilidad, ¿verdad? Sí, pero fíjate por qué. Porque yo digo que es graciosa. El doctor Pina y Casal Victoria y otros ciudadanos incoan una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley que convocó, me parece que la ley que declararía la necesidad de la reforma. Exacto, y convocaba a la Asamblea. Entonces, ellos alegaban un problema de procedimiento legislativo, y la Suprema dice, lo que pasa es que esa reforma constitucional es la que nos da a nosotros la capacidad, la calidad para referirnos al tema de inconstitucionalidad. Claro. Entonces no podemos nosotros mismos, porque entonces queda todo nulo y nosotros también. Entonces lo declararon inadmisible, una sentencia muy interesante, consta ahí. Bueno, así ocurrieron las cosas. Pero fue una genialidad de la Suprema Corte de Justicia, te voy a decir por qué también. Sí. Porque acuérdate que ese control concentrado de constitucionalidad, hasta ese momento no lo tenía de manera clara la Suprema Corte de Justicia. Así entonces, es. esa reforma y ellos piden la nulidad de la reforma. Claro. Yo te digo estas cosas porque... Debió la Suprema entonces decir, nosotros tenemos calidad, porque todo esto es nulo. No, pero lo declaró inadmisible. Lo que tú estás diciendo que te comentaba Manuel Esquea Guerrero, que sí, que uno ha tenido esa conversación con él, por las relaciones de afecto y además porque hablar de Manuel Esquea es una honra para este país. Es uno de los hombres más... Es monumental, hermano. Es respetable. No, es un tipo fuera de serie. Tú sabes que coincidencialmente Julio César era su consultor jurídico de
de Romero. Sí, sí. Y me ha dado fe de que todo lo que tú has dicho ahí es verdad. Ah, qué bien. Para qué que tú bueno. veas que parece que tus fuentes fueron muy buenas. Bueno, yo fundamentalmente hablé con Emmanuel Bueno, pues... para ese aspecto. Bueno, Entonces hay otro tema y es que el pacto con Peña Gómez era la doble vuelta, la doble creo vuelta. con un 40 o 45%, ¿no? Sí, pero yo recuerdo que doña Lila, que estuvo allá, y un grupo de asambleístas, digamos así, ¿verdad? Lo llevaron a un 50. Lo llevaron un 50, incluso he oído a Euclides Gutiérrez de viva voz diciendo que fuimos nosotros que lo modificamos. O sea que esos son de las circunstancias de la historia. Ahí terminó la historia Ahora, sí, terminó ahí la historia de la del 94, pero en el 94 hay algo que yo quiero, porque fue que tú lo rescataste, a todos se nos olvidó. Fran Moya Pons, con quien a mí me unen vínculos de afectos, por muchísimas razones, que es uno de los historiadores, y tú lo sabes, más exquisitos que claro, tenemos claro. en este país. Es una institución. No, es un tipo fuera de serie. Publicó en el periódico Hoy. Para Para que no se olvide. Debería leerla. Que fue para mí una de los, para la época, ¿no? Uno de los actos más, yo diría que valiente. Ese es un documento que no se podía perder, ¿verdad? No, pero es que eso no se puede perder, porque la verdad es, y tú sabes que Fran nunca como que ha hablado de eso con uno, honestamente hablando. Pero es una cosa impresionante porque, para que no se olvide. Yo creo que para ilustrar a los televidentes Sí, sería por bueno favor. que lo leyéramos. Bueno, Fran decía, el gobierno que se inaugura mañana 16 de agosto es el resultado de un fraude electoral, no de unas elecciones limpias, de un fraude comprobado, demostrado y reconocido tanto en el país como en el extranjero. La complicidad de sectores gubernamentales, eclesiásticos, empresariales que estaban en eso también. Es muy valiente el documento. No, laborales, periodísticos y políticos en el ocultamiento de este fraude obligaron a pactar una solución negociada a la crisis electoral, que era del pacto del que hablábamos. Los autores del fraude electoral y sus cómplices se han burlado del pueblo dominicano y de la comunidad internacional, violando lo pactado y ejecutando un golpe de Estado congresional en coordinación con el Poder Ejecutivo. Acuérdate que hubieron cosas que se cambiaron después, habiendo sido pactadas. La justicia y la verdad mandaban pura y simplemente la salida del poder de los ejecutores de esta trampa mayúscula. No ha ocurrido así. Y mañana se instala un gobierno ilegítimo ante la mirada incrédula de la nación. La legitimidad de los gobiernos se sustenta en el consenso de los gobernados, y vamos a ir a eso ahorita. Y ese consenso se origina en la voluntad popular libremente expresada en las urnas. El gobierno que se inicia mañana es ilegítimo en su origen y en su constitución, y no puede reclamar una fisonomía legal respetable para que surge del fraude electoral y de la violación de un pacto político impuesto por las circunstancias. Las nuevas autoridades que se juramentan mañana no deben olvidar ese detalle. Aquellos que se creen que han obtenido una patente de corso para saquear el Estado en los próximos 2 años deben saber que la impunidad no dura para siempre. Algunos querrán olvidar lo que ha pasado y lograrán olvidarlo. Otros tratarán de falsificar los hechos, pero muchos seguirán recordando, es el caso tuyo y mío, que el pueblo dominicano resultó burlado en las urnas el pasado 16 de mayo. La verdad, y es el párrafo que a mí más me gusta, la verdad es que al pueblo dominicano le han robado las pasadas elecciones
con la complicidad de importantes personalidades de la vida nacional y de dirigentes de la oposición vendidos a este gobierno. Que es verdad que se vendieron, vamos a estar claros. Eso se publicó nada más que el 15 de agosto, el día antes de la toma de posesión. ¿Y qué tú crees si leemos el dispositivo de la sentencia? No, es una maravilla. Es una maravilla porque es una genialidad. Es una genialidad de entonces Suprema Corte de Justicia. No para lavarse las manos, pero para... Oye, como dice, único. Procede a declarar inadmisible la presente solicitud de inconstitucionalidad solicitada por los motivos precedentemente expuestos. Que ya bueno, ya tú le explicaste anteriormente, al principio del programa. Así es. Esto desde el punto de vista de lo que es el valor de histórico. Esto honestamente consagra esta obra como Sí. de lectura obligada. Honestamente hablando te lo digo. Bueno, esos dos documentos que tú acabas de leer, el documento de Moya Pons y Y lo de la Suprema Corte de y Justicia. la Suprema, merecían recatarse. ¿Verdad que sí? No quedarse en el olvido, disperso por ahí, porque ¿quién lo va a leer? ¿Dónde lo van a leer si no están recogidos? Se hubieran perdido, no era la Así es, verdad. así Ahora, vámonos entonces del 94, vamos a pasar al 2002. Bueno, tú sabes, No, espérate, porque entonces ahí el consultor jurídico del Senado era yo. bueno, Entonces esta historia la vas a tener que contar tú. no, esa la tienes que contar tú principalmente, pero yo te introduzco para que tú des los detalles. La historia del 2002 es breve, porque todos sabemos que en el momento en que el presidente Mejía cumplió su cuatrenio, la reelección estaba prohibida por la Constitución. Entonces, como ha solido ocurrir en la historia dominicana, a través de la historia, el afán de la reelección permanente de parte de los mandatarios, que muchas veces, en algunos casos, yo no quiero juzgar eso porque no conozco los detalles, pero en muchos casos ni siquiera es el presidente. No, es que no es el presidente, Son es el más- entorno. Es el entorno que dice, presidente, usted tiene... Yo conozco, antes de que tú entres en la historia de lo que pasó en el Senado, yo sí conozco un poco o bastante de la circunstancia política que rodeó eso, porque Claro. resulta que dentro del PRD hubo dos grupos que se opusieron a la reforma constitucional para propiciar la reelección. Y yo estuve al lado precisamente de Manuel Esquea, que era uno de los aspirantes a candidato. Entonces estaba por un lado Esquea, Fello Suberví, estaba Doña Milagro, bueno, ellos tres. Y por otro lado estaba en otro lugar, porque normalmente se reunían aquí en la oficina del doctor Esquea y donde Fello. Pero por otro lado había otro bloque donde estaba el doctor Abinader, Flor Estrella, Atuey y un poco Ramón Albuquerque, que no se había declarado plenamente pero como candidato, pero estaba en contra de la reforma a la Constitución. Entonces, esos dos bloques incluso llegaron a hacer una marcha por el país, Sí, yo recuerdo. una caravana por todo el país, etcétera. Doña Milagro, que era la vicepresidenta. Doña Milagro era la vicepresidenta y Fello era ministro. Sí, señor. Era ministro. El ministro de Turismo. Ministro de Turismo. Y hicieron reuniones, e incluso hubo una que se hizo en Arroyo Hondo, donde yo no participé, con el propio Hipólito Mejía, tratando de hacerlo disuadir. Y el criterio que tenía Mejía en ese momento era que ninguno de los aspirantes tenía los números como para competir. De todos modos, y no obstante la insistencia de estos grupos, se planteó la reforma a la Constitución,
tú nos vas a contar cómo discurrió en el Senado, porque tú estabas ahí. Eso fue bueno. Y cuando se aprobó, yo recuerdo que yo fui convocado un día a la oficina de Manuel Equea, de cuyo equipo yo formaba parte, y él anunció que no iba a votar. Dijo que no iba a votar en contra de su partido, pero que no iba a votar en favor de la reelección, y no votó. Ahora, cuéntanos tú cómo pasaron las cosas en el Congreso. No, tú sabes que hubo un problema interno en el PRD, eso es verdad, que se reflejó en todo lo que fue la asamblea revisora, esa es la verdad. Que la sangre casi llegó arriba. No, claro, no. Hubieron muchos inconvenientes. Y también vimos como personas, como tú decías, porque son los entornos el problema. Yo recuerdo que con el tema de la reelección, inclusive la fórmula que se aprobó era una fórmula típica, porque hablaba de que no se podía presentar. Tú sabes que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, Trump perdió en el 20 y volvió ahora y ganó. Porque es que tú no puedes ser reelecto 2 veces. Aquí es que tú no te podías presentar 2 veces. Era interesante. Pero ciertamente es como tú dices, ahí pasaron cosas que bueno que le costaron después, posteriormente, la permanencia del poder a ese partido. Sí. Y yo entiendo, y yo sé que tú me vas a entender, eso quizás tú por razones de delicadeza. Tú hablas de los entornos y eso es así. Yo entiendo el por qué el presidente Luis Abinader quiso hacer su reforma constitucional blindando ese aspecto, comenzando este periodo. Porque es que lo primero, los niveles de persuasión que se le hacen a un presidente, por ejemplo, vamos a hablar de la reforma del 15, pero recuérdate que a Danilo se le presentó también una situación en el 19 de querer volver a modificar la Constitución para que le permitieran otro periodo adicional. Y en eso estaban metidos miembros de su entorno, pero también sectores no ligados a la política también que estaban metidos en eso. Y animan a los presidentes. Sí, claro. Pero esto tiene, lo de Danilo tiene el precedente de la reforma del 2002, porque la reforma que se logró de Hipólito estableció un segundo periodo y nunca más. Entonces Danilo había tenido 2 periodos. Hipólito tuvo la circunstancia particular que logró la reforma, pero no logró la reelección. Así es. No logró ganar las elecciones. Así es. Que es un caso poco común. Así es. Ahora, vamos a hacer una pausa. Se fue. Y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Antoliano, ya para concluir con lo que fue el contenido, digámoslo así, de la reforma del 2002, muchas veces uno lo único que recuerda es el tema de la reelección, que era para entonces el artículo. Era lo fundamental. Sí, que fue la razón que motivó esa reforma, sobre todo al primer mandatario de la época y su entorno, digámoslo así. Pero hubo otro artículo también que fue reformado, y es el 89, y es que se le eliminó el párrafo que establecía: las asambleas electorales funcionarán en colegios electorales cerrados, los cuales serán organizados conforme a la ley. Acuérdate que después de eso, ya tú has visto cómo es que... Sí, sí. ¿Tú recuerdas los colegios cerrados? No, eso era una cosa que la gente le tiraba fotos. Yo creo que fue una sola elección. Sí, fue una sola elección. Ok. Perfecto, eso fue otro elemento de la reforma del 2002, pero quiero enlazar la del 2002 entonces con la del 2015. Correcto. ¿Por qué el presidente Medina intenta modificar la Constitución después de agotar 2 periodos? Bueno, porque en la reforma del 2002
se estableció 2 periodos y nunca más. Exacto. Entonces, el presidente Medina aparentemente pretendía tener por lo menos un tercer periodo, si no es que la cosa seguía, pero por lo menos un tercer periodo. Pero viene de la reforma del 2002, lo dejó en esas condiciones. El presidente Fernández agotó, que por eso dicen que la reforma de Hipólito benefició a Fernández. El presidente Medina estuvo hasta el 2004, ¿verdad? Sí, no, el presidente Mejía tuvo 2004. Leonel 2004-2002. Y 2012-2020 Medina. Entonces, Medina estuvo 2012-2016, 2016-2020. Claro. Acuérdate que la reforma del 2010 entonces vuelve otra vez y cierra el tema y esa es la razón por la cual Danilo reforma la Constitución en el 2015 para otro periodo y tuvo la intención de volver a reformar el 2019, en donde se produjeron las marchas, acuérdate, ante el Palacio Nacional. Así es. Y la FINJU de... Bueno, sí, porque yo di un salto con lo del 2010, claro, que es una reforma a la que no nos hemos referido. Sí, que es a la que nos vamos a referir ahora. ¿Qué situación es esa, la del 2019? Sí, sí. Te lo digo porque esa no fue una situación que se le presentó única y exclusivamente a los partidos de oposición y a un sector del propio partido de gobierno, que trajo como consigo una división. Es que nosotros como fundación, que somos anti-reelección, es decir, anti-reformas constitucionales para eso. Anti-reelección indefinida. Indefinida, la verdad es que no la pusieron en Pekín en honor a la verdad. Y eso lo digo de manera responsable. Ahora, del 2002 nos vamos entonces al 2010. Yo creo que lo más trascendental, tú lo explicas aquí de manera brillante, fue que prácticamente el modelo de Estado cambió. Así es. Pasamos de un Estado liberal a un Estado social y democrático de derecho, con todo lo que eso implica. Es una constitución nueva y mucho más moderna. Esa es la verdad. Mucho más adecuada a la época. Amplía el catálogo de los derechos fundamentales, los especifica, las garantías que no las conocíamos nosotros en el régimen constitucional dominicano. De manera que, si bien es cierto que el presidente Fernández, que fue quien impulsó esta reforma, algunos dicen que aprovechó para resolver el problema de su... Para habilitarse. Para habilitarse. Claro. Otros dicen que se habilitó y aprovechó para introducir elementos modernos en la Constitución. Sí, la verdad es que cuando uno ve, como tú dices, se aumenta el catálogo de los derechos fundamentales, pero también se crean las instituciones que lo van a garantizar, digamos. Así es, claro. Ahí se estableció el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, el Defensor del Pueblo. Si se me olvida algo... Acuérdate del tribunal, hablaste del Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional. Claro. Y el Defensor del Pueblo, que esas son instituciones, sobre todo el Tribunal Constitucional y el propio Tribunal Superior Electoral, porque esta función venía siendo la Junta Central Electoral por un lado, la sala contenciosa de la Junta, pero eso era un injerto, porque la Junta es un órgano administrativo para organizar las elecciones. Entonces, no puede ser ahí juez y mismo parte. se suscitaban se dirimían los conflictos. Yo decía en esa ocasión que la Junta Central Electoral tenía un diseño esquizofrénico. Muy bien descrito. Honestamente hablando te lo digo. Muy buena descripción. Y yo no sé si tú recuerdas que como parte del debate era que querían mandarle esas atribuciones a la jurisdicción contenciosa administrativa y nosotros nos opusimos. Nos opusimos porque nosotros entendíamos, y gracias a Dios que así se logró, y lo entendió la clase política, que apoyó la creación de esa jurisdicción electoral, que lo político, no liguemos lo político. Si le estamos quitando el control concentrado de la constitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia, que es la parte política de la justicia,
No le metamos ahora lo contencioso electoral, que esa sí es verdad que es política. Sí, yo tuve mi duda, debo admitir, con la creación del Tribunal Superior Electoral. Yo entendía que ese órgano iba a tener una vagancia, ¿no? Durante todo el, todo el tiempo hasta que llegara el proceso electoral. Entonces yo decía, bueno, yo llegué a pensar que tal vez si le daban esas atribuciones a una corte de apelación, que se creara Esa era una de las propuestas. a mí no me parecía mal, pero no, más que todo era por razones de que yo entendía que no se justificaba desde el punto de vista del volumen de trabajo. Sin embargo, no, bueno, le dieron el tema de la rectificación de las actas. Claro, claro. Y durante el tiempo muerto, antes que llegue la zafra, en los procesos electorales, se suscitan conflictos entre los partidos también. Claro, y claro, debo claro. decirte que yo que creía eso, después resulté ser de los primeros abogados que postuló en el Tribunal Electoral y por mucho tiempo estuve trabajando ahí. Yo dije, bueno, este tribunal sí. No funciona. Sí, sí, así. Y déjame decirte, esa jurisdicción se ha venido especializando. Fíjate que, eso lo estoy diciendo yo no te quiero meter en ese lío, sobre todo por la coyuntura que estamos. Lo estoy diciendo yo. La verdad es que los actuales miembros de ese tribunal han hecho un gran trabajo. Sí, han resuelto muchas cosas. Han hecho un gran trabajo. No, y sus sentencias han sido todas acogidas por los partidos políticos. Y hay algo que la gente no ve. Aquí en el 2024 no hubo problema porque ese tribunal falló con antelación todos los casos que le sometieron. Situación que le permitió a la Junta Central Electoral con tiempo conformar las boletas. No te crees, eso no es fácil. Tú que sabes de eso más que uno y que has estado por esos predios porque tú has sido delegado, en fin, y desde el punto de vista de lo que es la praxis, maneja muy bien lo que es el procedimiento. Fui miembro de la Junta del Distrito. Sí, fuiste miembro de la Junta del Distrito. De una junta que fue exitosa. Sí, sí. Fue muy exitosa. Acuérdate que siempre hubo un problema. Gracias a Dios ustedes no, perdóname hacer un breve paréntesis. Esa junta en la que yo pertenecí, yo recuerdo, estableció una división, una frontera entre el viejo método electoral y lo que está ocurriendo ahora. Que el primer presidente fue José María Cabral. Y después Ana Teresa Pérez. Claro. Por ahí estaba Juan Puello, estaba Musquien, estaba Ana Teresa Pérez, estaba María Ela Ramírez, estaba Porfirio Hernández Quesada. Oye, ¿quiénes estaban ahí? Estaba José Fran Álvarez Conde. ¿Estabas tú? Estaba yo, estuvo José Manuel Guerrero, que es un joven abogado que trabajaba con Puello. Estaba Giorgi Santoni. Pero tú estás oyendo. Sí, era un equipo. Eso era un equipo de gente que se ha destacado. Y oye una cosa, para que tú veas que hay soluciones, vamos a continuar, pero esto es un paréntesis necesario. Tú sabes que antes las filas con las urnas, las cajas, la gente se aglomeraba y hasta la tiraba, ¿tú recuerdas eso? Claro. Pues tú sabes lo que hizo José María, que buscó a un arquitecto, Guzmán, amigo de él y amigo nuestro, y le dijo, pero ven acá, el problema es que todos vienen por una puerta, pero vamos a abrir 3 puertas más. Oye esto, qué cosa más elemental. Vamos a identificar los parqueos del Centro Los Cerros, que lo pongan a nuestro servicio, y según por la puerta por donde entren, que se establezcan allá y que venga el guardia y el presidente del colegio electoral, ellos dos nada más, con la urna y la entreguen. Y quiero que sepas que a las 11 de la noche ahí no había nada que hacer. Sí, yo recuerdo eso como ahora. Pero en vez de una recepción, se pusieron 4. Pero tú sabes que los procesos electorales, por lo que ha sido la historia de mi propia familia, que tú la conoces, en nosotros como familia nos juntamos todos a escuchar los resultados. Y esa noche nos mataron al gallo en la funda porque es que estuvieron de una vez. Sí, porque uno generalmente duraba hasta tarde. Y ahí en esa ocasión todo el mundo se fue temprano para su casa. Sí, claro, porque terminó. Todo el mundo se fue temprano. Ahora, la verdad que fue una reforma trascendental. Esa era la junta de don César Estrella. Sí, imagínate que era una época, la época de las luces.
Tú sabes que el Estado liberal se fundamenta sobre la base de la representación. Y ya viene el Estado social y democrático de derecho, en donde aparecen otros elementos. La participación de la ciudadanía, en fin. ¿Qué pasa? La Constitución estableció una serie de herramientas que eran las que iban a garantizar esa participación. El referéndum, el plebiscito, que se está trabajando en eso ahora. Bueno, tú has venido trabajando e impulsando, y yo he visto inclusive los textos y se están debatiendo en el Congreso. Y se están generando los consensos, gracias a Dios. Pero a uno lo que le duele es que uno, habiendo pasado de un Estado liberal a un Estado social y democrático de derecho, en la práctica seguimos siendo un Estado liberal, porque no contamos con los mecanismos. Vamos entonces a la reforma del 2024. No, a la 2015. 2015, exacto. 2015. Bueno, parecida. Sabemos lo que pasó. Parecida a la del 2002. Sabemos lo que pasó. Fue una reforma puntual, solo que ahí ocurrió algo que yo he dicho y que también pasó en la del 24. Cuando llegue el momento vamos a hablar. Que yo he tenido que decir, a pesar de haber sido un obrero que trabajó en el andamiaje del 2024, a mí no me gustan, desde el punto de vista, digamos, académico, los transitorios personalizados. Yo no creo que la Constitución está para eso. Pero sabemos que eso fue una forma de, también igual que en el 94, de resolver, de dirimir un conflicto político entre los dos líderes, los dos que se disputaban el liderazgo del PLD. Entonces se decidió decirle a Medina, bueno, muy bien, vamos a aceptar que tú seas candidato, pero vamos a cerrar eso con 2 periodos y que tú no vuelvas a hacerlo. Y se puso un transitorio que todavía sobrevive, quizás sea el número 19 de la reforma, no recuerdo el número, creo que era el número 19, pero no importa el número, lo que importa es que ese transitorio dice, el candidato electo en las elecciones, que en caso de que esa persona fuera candidato, no recuerdo textual, si tú quisieras leerlo. Tú dices el 19. Me parece que el 19. En la del 2015, el último transitorio, que le cierra de manera directa al presidente Medina la posibilidad de ser candidato. Sí, claro. Yo te digo que a pesar de que el presidente Abinader, él mismo, insistió en que se pusiera un transitorio similar para cerrarle el paso a él de manera personal, yo desde el punto de vista, eso es una acción política práctica. Desde el punto de vista académico, no soy muy partidario de ese tipo de disposiciones. Y yo recuerdo que en las reuniones que sostuvimos, un grupo de personas, eso lo podemos decir porque las constituciones que no son el fruto de un consenso político, un consenso jurídico, que ahí fue donde tú expresaste esa, más que una preocupación, que tú no estabas de acuerdo con ese tipo de transitorio. Y lo he dicho públicamente. Y lo has dicho públicamente. Y lo estoy reiterando. Y lo estás reiterando. El que tú dices es el que tiene que ver en el caso... con la no reelección del presidente. En el caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2019 sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016, exacto, no podrá, en 2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo, así como tampoco a la vicepresidencia de la República. ¿Qué número es el transitorio? El noveno. El noveno. El noveno. Yo dije 19, es el número el noveno. 9. El noveno. Bueno, eso fue un acuerdo, eso fue un pacto político. Claro. Si esa reforma fue un pacto político, si te vamos a permitir que sea candidato, no vuelve a hacerlo. Ahora, ¿qué ocurrió? Que, como tú dijiste ahorita,
el presidente Medina dijo que sí, y cuando llegó el 2019 quería modificar la Constitución. quería modificar la Constitución. Por- Eso hubiese implicado modificar el artículo 124 y eliminar ese transitorio. Hubiese sido necesario. Ahora bien, aquí yo no voy a leer eso porque es un poquito complicado, porque los actores están vivos. Exacto. Miguel Guerrero publicó un artículo muy fuerte, un artículo en el periódico El Caribe. El León y la reforma constitucional. Que Que aparece ahí, que yo creo que también que como documento histórico es relevante. Es relevante. Porque esas son de las cosas que se pierden. Aparte de que Miguel Guerrero es Miguel Guerrero. Tú no lo vas a leer para no enchinchar. No, porque a fin de cuentas, como quiero ahora concluir el programa con la reforma del 24, que fue una reforma atípica. Por lo menos yo no recuerdo que en todos estos procesos de reformas constitucionales que hemos tenido en el país, inclusive hubo una década en donde hubieron 7 reformas constitucionales en el siglo XIX, una locura. En el 1960 hubo dos en un año. 2 en un año, Sí. 2 en un año. Vamos a la última reforma constitucional, Bien. que ahí tú jugaste Así es. un papel estelar. El mismo papel que Manuel Esquea jugó en el 94, lo jugaste tú 20 años después, Así 30 es. años después, Así es. 30 años después. Te tocó a ti jugar ese rol. Pero fue un rol totalmente diferente. Bueno, porque aquello fue, Manuel actuó en el medio de una crisis. Claro. Y Pero y en esta ocasión no había crisis. No había crisis, fue una decisión del presidente. Mira, Servio Tulio, el presidente Abinader lo había dicho cuando era candidato, que iba a impulsar una reforma procurando la independencia del Ministerio Público, sobre todo ese era uno de sus temas. Y al cumplir el primer año de gobierno, recuerdo que en la escalinata del Palacio Nacional, él dijo un discurso y dijo que iba a propiciar una reforma a la Constitución. Nos instruyó a nosotros, a la consultoría, y nosotros hicimos un proyecto mucho más amplio que el que ocurrió después, porque este primer proyecto que aparece en el libro, el proyecto tal como no se llegó a enviar, se mandó al Consejo Económico y Social. Aquella vez, ¿te recuerdas? Mandaron, Sí, claro, claro. que Y además se celebraron reuniones en el Palacio Sí, con sí. los más connotados juristas del No, país. y tú participaste en el CES también, yo Sí, recuerdo. no, claro. Y participaron los distintos partidos políticos, Académicos, muchos académicos. Pero el presidente dijo que aunque él tuviera los votos para reformar la Constitución, no lo iba a hacer en contra de la voluntad de los sectores políticos. Pero en eso también estábamos en la pandemia, no parecía ser un buen momento para... Luego, cuando se retomó la idea de la reforma constitucional, él redujo, el mismo presidente, y así lo recogemos aquí, Sí, en la él reseña. dispuso reducir, él dijo, solo quiero la elección del procurador y la no reelección. Y nosotros logramos, el equipo legal del gobierno, la consultoría, logramos lo de el abogado de la administración pública. Porque ese es un tema que el que no es abogado y no está en ese mundo No lo entiende. no lo entiende, pero el Procurador General Administrativo estaba sin disperso. rumbo, O sea, Era podía un hacer cualquier cosa. Era un empleado de la Procuraduría como si fuera un fiscal, pero es un funcionario de la Administración Pública Claro, y Central. estamos hablando de que el Ministerio Público es independiente. Exacto, y este es un funcionario para defender la Pero Administración la gente lo Pública. entendió después. Al principio no te entendíamos bien, ¿eh?
Y después todo el mundo estuvimos de Sí, acuerdo. sí, se crea la abogacía. Claro, Que claro. eso hay que establecerlo. Porque el Estado Dominicano no tiene una representación adecuada en los tribunales. Entonces se crea el abogado, la abogacía de la administración pública, como dependencia del Ministerio de Justicia. Entonces, el Ministerio de Justicia, aunque no es parte de la reforma constitucional, es un complemento que fue fijos en un almuerzo Sí, así fue. que Que el presidente habló. el presidente habló, pero yo entiendo que fueron ustedes que lo... Bueno, porque como eso era un compromiso que el presidente había hecho, en fin, obviamente que Pero sí. yo cuando yo creo que yo estaba sentado en una mesa con Pancho. Cuando el presidente dijo eso, yo supuse, digo, pero fue... Sí, así mismo Ustedes fue. le recordaron eso. Claro, porque por una sencilla razón, y tú lo sabes. Porque lo que hizo el presidente fue inclusive, desde el punto de vista de la historia, rescatar una institución. Así es. Vamos a estar claros, la gente tiene que entender esto. Cuando Así. tú y yo estudiamos historia del derecho, nos encontramos, del derecho de aquí, nos encontramos que aquí siempre hubo un Ministerio de Justicia, de por Dios. Sí, tú le estás diciendo, mira, no se puede hablar de la reforma constitucional, del proceso de reforma del presidente Abinader, y sin hablar del Ministerio de Justicia. Mucho, Aunque pero ven no acá. forme parte y no esté en el libro, pero para entender la idea completa. Porque la reforma constitucional toca al Ministerio de Justicia de alguna manera. Sí, señor. En la Constitución del 44 aparecen 5 ministerios. 5 ¿era? ministerios y uno de ellos es Era el de Ministerio de- Instrucción y Justicia. Y luego el Ministerio de Justicia desapareció, volvió, apareció y lo eliminaron en el triunvirato. Cuando eliminaron una serie, Pero oye, ¿cuándo fue que lo eliminaron? no, cuando se fueron una serie de instituciones progresistas. Porque recuérdate que ellos eliminaron la Constitución de Juan Bosch Pero es lo que te estoy diciendo. O sea, oye, ¿cuándo fue que eliminaron el Ministerio de Justicia? y distribuyeron sus funciones entre la Procuraduría y la Consultoría. Y hicieron de la Procuraduría, desde el punto de vista una institución bipolar. Así es. Ponte a pensar. O sea, cuando tú ves las atribuciones que tenía la Procuraduría, que a partir de enero, digo, los cuartos del Ministerio de Justicia están en el presupuesto, Sí, ¿verdad? sí, están en el Porque si no presupuesto. vamos a presionar desde aquí para que lo pongan. Están. Porque tiene que arrancar en enero. Sí, están. Tiene que arrancar, Están. porque eso es una necesidad. Además, estamos hablando del Ministerio Público Independiente. Eso es lo que va a consagrar la independencia del Ministerio Público. Así es. Así es. Ahora, Antoliano, la gente no sabe la trascendencia de la reforma constitucional del 24, todavía no la ha medido. Porque la gran desgracia de este país, desde el punto de vista de lo que ha sido su historia política, había sido el bendito tema de la reelección. La gente, Bueno, recuérdate que lo de Horacio Vázquez bueno, vino primero por la reelección y la y prolongación. la prolongación del periodo de 4 a 6 años. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? A Trujillo. Ah, Y después de Trujillo ni hablar. bueno, Balaguer ni hablar. ya sabemos todo lo que pasó. Ahora, fíjate lo que es la democracia también. O sea, que muchas veces tú propones, pero a fin de cuentas la asamblea revisora es la soberana. Fíjate que con relación a disminuir el número de diputados, eso se tuvo que transar políticamente. Sí, sí. Y solamente se le restaron 20 diputados, creo que fueron, al Congreso Nacional, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, aquí la Cámara de Diputados había tenido y tiene históricamente un problema de gobernabilidad interna. Y yo creo que la Cámara de Diputados, que por cada 100.000 habitantes más diputados tiene, yo creo que es del mundo. O sea, que esa fue una decisión acertada. Ahora, hay algo que de verdad yo no me recordaba cuando leí el libro. Acuérdate que nosotros siempre fuimos contrarios de que el procurador hubiese seguido siendo miembro del Consejo Nacional de Magistratura. Y bueno, y la propuesta fue de que mandó el presidente era que iban los 7 originales Así que fueron aprobados en el 2094. Pero leyendo esto, por eso que esto hay que leerlo,
Porque oye, estamos hablando de hace unos días y ya uno comienza a olvidarse de cosas. Veo que fue la Asamblea Revisora que introdujo la figura del presidente del Tribunal Constitucional como miembro del Consejo Nacional. Tú sabes que yo no lo había visto de esa forma. Pero específicamente el senador de Barahona. ¿Y quién es ese gallo? Mandó una comunicación solicitando eso y se introdujo en la ley de convocatoria, porque comenzó desde la ley. Y se modificó y apareció el presidente del Tribunal Constitucional. Yo decía en una reunión allá de la Comisión de Justicia, yo decía, fíjense que es que el Consejo de la Magistratura está diseñado para que estén representados los tres poderes. Sí, sí. Además, y el Tribunal Constitucional es un órgano extrapoder. Sí, sí, sí. Y esa es la posición de nosotros también. Sí, pero bueno, suerte que es un buen Tribunal Constitucional, un buen presidente. No, y además yo prefiero el presidente del Tribunal Constitucional que al procurador. Pero por mucho. Frente a aquello, esto es mejor. No. Pero la propuesta, como tú dices, era los 7. Era los 7. Pero además el presidente se quitaba con eso el voto calificado. También recuerdo yo, pero bueno. No, porque al ser 7, claro, no iba a haber empate. Nunca va a haber empate. Pero nada, increíble. Tenemos una hora hablando tú y yo aquí. Así es. Y no fue suficiente. Bueno, queda un minuto. Sí, claro. 2 cosas para recordar de la Constitución del 24. La cláusula particular, ¿verdad?, que afecta directamente al presidente electo en el 2020 para que no pueda postularse jamás. Y el artículo último de la Constitución, que se agregó, creo que el 258, que dice que fue una solicitud del propio presidente Abinader. Él dijo, yo quiero que diga que en caso de que alguien lograra una reforma de esta Constitución y eliminar todas estas disposiciones, no se podrá aprovechar de ella. Y eso fue una genialidad. Entonces tú no puedes hacer una reforma que te pueda beneficiar. Entonces yo creo que nadie va a tener interés en hacer eso. No, porque generalmente quieren hacer eso, son los que se van a beneficiar. Claro. Esa es la realidad. Antoliano, gracias. Gracias por haber hecho este magnífico programa. No, la verdad, te lo agradezco. He disfrutado mucho esto, sobre todo por esta joya, que yo la recomiendo, sobre todo los abogados, porque la verdad es que es una gran contribución. A mí me fascinó esto. Bueno, gracias. Así que gracias. Me alegra mucho de que una persona como tú haya encontrado utilidad en este esfuerzo. Es un arma de reglamento. Es un arma de reglamento. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.